Hay un tipo de silencio muy específico que llena una sala de conferencias corporativa justo antes de que alguien te robe el trabajo de tu vida. Es frío, pesado, y huele a aire acondicionado viciado y a caoba pulida. Yo estaba sentada en la larga mesa de cristal, con las manos apoyadas en mi regazo. Frente a mí estaba sentado Garrett Lawson, el vicepresidente de innovación de productos en Century Core Technologies. Garrett tenía 38 años, vestía trajes hechos a medida. Y hablaba con la energía hipersegura de un hombre que nunca había construido nada con sus propias manos en toda su vida. De pie en silencio cerca de las puertas dobles detrás de mí. Había 2 guardias de seguridad uniformados. En el suelo, junto a sus pies. Había 3 cajas de cartón marrón que contenían todo lo de mi escritorio. Mi título de ingeniería enmarcado, mi taza de café favorita, los monitores de mi ordenador. Y 4 años de cuadernos personales. Sentada a la izquierda de Garrett estaba la directora de recursos humanos, sosteniendo una gruesa carpeta de manila. Al principio Garrett no me miró. Estaba mirando fijamente un documento oficial e impecable, recién salido de la impresora a color. Lo deslizó sobre la mesa de cristal hacia mí, usando solo 2 dedos. Échale un buen vistazo, Samantha, dijo Garrett, reclinándose en su silla ejecutiva. Ese es el futuro de Century Core Technologies. Miré el documento. Era una solicitud formal de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para el controlador neuronal IGIS-5. El IGIS-5 era una revolucionaria arquitectura de firmware de control de vuelo, diseñada para mantener estables los drones de defensa de alta velocidad en entornos hostiles. Yo había pasado 4 años, 80 horas a la semana, e incontables fines de semana perdidos diseñando ese código desde cero. Miré la sección del inventor. Mi nombre no estaba. En su lugar, impreso en negrita con tinta negra, había un solo nombre, Garrett Lawson. Inventor único. ¿Dónde está mi nombre, Garrett?, pregunté. Mi voz era completamente neutra. Sin temblor, sin ira, solo una pregunta tranquila y clara. Garrett soltó una pequeña risa divertida. Recogió su bolígrafo y lo golpeó contra el escritorio. Tu nombre no pertenece a ese papel, Samantha Thorne, dijo con calma. Eras una empleada. Se te pagaba un generoso salario corporativo para ejecutar mi visión. Según tu contrato de trabajo. Toda la propiedad intelectual creada en tiempo de la empresa pertenece exclusivamente a Century Core. Y, francamente, después de una revisión interna de tu actividad digital, encontramos serias irregularidades. La directora de recursos humanos se aclaró la garganta y deslizó un segundo paquete sobre la mesa. Samantha, dijo la directora de recursos humanos con un tono corporativo ensayado. Con efecto inmediato. Tu empleo en Century Core Technologies queda rescindido por insubordinación grave y transmisión de datos no autorizada. Debido a que este despido es por causa justificada. Tu paquete de indemnización queda anulado. Tus opciones sobre acciones no consolidadas se cancelan y tu participación en la empresa es reclamada. No solo me estaban despidiendo. Me estaban borrando. Me estaban despojando de 4 años de participación ganada, valorada en cientos de miles de dólares, eliminando mi propiedad legal de la tecnología. Y echándome a la calle como a una criminal para que Garrett pudiera atribuirse todo el mérito del avance. Garrett se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Y me miró con una fría condescendencia. Seamos realistas por un segundo, Samantha, dijo Garrett bajando la voz. Tienes 40 años. Eres una técnica sobrevalorada que se pasa todo el día mirando líneas de código. No tienes la personalidad para el liderazgo ejecutivo. Deberías estar agradecida por el salario que te pagamos durante los últimos 4 años. Construiste lo que te dije que construyeras. Ahora, seguridad te acompañará fuera del edificio. Si intentas contactar a alguien de la junta directiva o a nuestros clientes de defensa, nuestro equipo legal te destrozará en los tribunales. Él esperaba que yo llorara. Esperaba que gritara,
que golpeara la mesa con las manos, o que suplicara por mi trabajo. Eso era lo que la gente como Garrett siempre esperaba. Confunden la competencia silenciosa con la debilidad. En cambio, respiré lenta y profundamente. Miré a Garrett directamente a los ojos. No parpadeé. No levanté la voz. Entiendo, Garrett, dije suavemente. Lo que Garrett no entendía, lo que su costoso título en negocios nunca le había enseñado. Era cómo funciona realmente el microcódigo. El controlador IGIS-5 no funcionaba con controladores estándar de código abierto. Se basaba en un microcódigo de validación propietario y altamente complejo que yo había creado personalmente años antes de poner un pie en SentryCore. Para proteger mi trabajo contra el robo corporativo. Había incorporado un sistema de autenticación automatizado por handshake dinámico en la nube en el cargador de arranque de bajo nivel. Cada 72 horas. El sistema IGIS-5 requería un handshake digital encriptado desde mi servidor privado externo para renovar su clave de funcionamiento. Sin ese token de autenticación dinámico, toda la arquitectura del firmware se congelaría instantáneamente, dejando los chips de procesamiento en un modo seguro de diagnóstico irrompible. Garrett se había llevado mi código, pero no poseía la llave maestra. Mi servidor privado se ejecutaba en una red privada, y la cuenta atrás ya estaba en marcha. SentryCore tenía programada una demostración de vuelo en vivo de $50 millones. Frente a importantes compradores de defensa y la junta directiva en menos de 2 semanas. Me levanté, tomé mi abrigo y recogí mi caja. Buena suerte con la demostración, Garrett, dije. Me di la vuelta y salí de la sala, dejándolo sentado en su victoria robada. Conduje a casa en silencio. Mi pequeño apartamento de 2 habitaciones estaba en calma cuando entré por la puerta. Dejé la caja de cartón en la mesa del comedor, me quité el abrigo y me senté en mi escritorio. Durante 4 años, le había dado todo a SentryCore. Era la primera persona en llegar al edificio a las 7:00 de la mañana y la última en irse a las 9 de la noche. Cuando el código principal de estabilización de vuelo del dron seguía fallando durante las pruebas iniciales en el túnel de viento hace 2 años. Garrett estaba jugando al golf con posibles inversores mientras yo pasé 3 noches seguidas durmiendo en el sofá del laboratorio de ingeniería para reescribir los modelos matemáticos. Ahora, en menos de 20 minutos, Garrett había borrado mi nombre de la historia. Inicié sesión en mi ordenador personal y busqué las noticias. Garrett ni siquiera había esperado al final del día laboral. Ya se había publicado un comunicado de prensa en el portal corporativo oficial de SentryCore. Con una foto de alta resolución de Garrett sonriendo frente a un prototipo de dron. El titular decía: el vicepresidente de SentryCore, Garrett Lawson, presenta la revolucionaria plataforma del controlador neuronal IGIS-5. En el artículo, Garrett describía el invento como su visión personal hecha realidad a través de años de liderazgo dedicado. El comunicado de prensa señalaba que se esperaba que el despliegue exitoso del IGIS-5 generara una bonificación por rendimiento de varios millones de dólares para el liderazgo ejecutivo, junto con un contrato de suministro masivo de Horizon Dynamics, uno de los mayores compradores aeroespaciales del mundo. La junta directiva de Centuri había estado presionando inmensamente a Garrett durante meses. Si el IGIS-5 no estaba listo para la exposición global de defensa, Garrett iba a ser reemplazado. Así que tomó la ruta más fácil que tenía a su disposición. Robó el trabajo de una ingeniera tranquila y trabajadora que asumió, nunca se defendería. Garrett pensó que yo estaba aislada. Pensó que, como no jugaba a la política de oficina, no bebía con los ejecutivos después del trabajo ni presumía en las reuniones. Yo no tenía ninguna influencia. Asumió que contrataría a un abogado barato. Me daría cuenta de que no podía permitirme una batalla legal corporativa de 5 años. Y aceptaría un pequeño pago con un acuerdo de confidencialidad, solo para sobrevivir. Estaba equivocado. Abrí una carpeta encriptada en mi disco de almacenamiento privado y abrí mi contrato de trabajo. Original de hace 4 años. Cuando SentryCore me contrató, insistí en añadir una cláusula específica a mi contrato.
La mayoría de los abogados corporativos pasan por alto las cláusulas de infraestructura base, asumiendo que son simple jerga técnica de rutina. Pero yo sabía más. La cláusula 14b establecía explícitamente que cualquier arquitectura de software base anterior a mi empleo seguiría siendo propiedad exclusiva de mi entidad corporativa personal, registrada como Thorn Microsystems LLC. A Centricore se le concedía una licencia condicional irrevocable para ejecutar ese código base, supeditada a mi empleo continuo como arquitecta principal del sistema. En el momento en que Garrett me despidió por causa justificada y me quitó mis credenciales, no solo me echó del edificio, legalmente anuló el derecho de Centricore a usar mi licencia de firmware base, al borrar mi nombre de la patente y rescindir mi contrato sin una causa legítima. Garrett había convertido cada prototipo de dron dentro de las instalaciones de producción de Century Core en una operación ilegal y sin licencia. Fui a mi cocina, me serví un vaso de agua fría y volví a mi terminal. En mi monitor izquierdo, un cursor de terminal verde parpadeaba suavemente en la habitación oscura. Era el panel de control de mi servidor de autenticación privado. El estado del sistema decía: ping de hardware de Centricore Aegis 5 recibido. Antigüedad del token de autenticación: 24 horas. Auditoría automatizada del sistema en 48 horas. Garrett pensaba que había heredado una mina de oro. En realidad, acababa de comprar una entrada para su propia ejecución pública. Abrí mi consola de comandos. Escribí una nueva cadena de comandos y bloqueé el portal administrativo del servidor de autenticación. La cuenta atrás final había comenzado oficialmente. Para entender por qué Garrett estaba en tantos problemas, hay que entender cómo piensan los ejecutivos corporativos modernos. Garrett Lawson tenía un costoso MBA de una universidad de la Ivy League. Usaba camisas hechas a medida, hablaba de sinergia e innovación disruptiva en cada reunión. Y no había escrito una sola línea de código funcional en más de 15 años. Cuando me quitó mis credenciales de administrador de los repositorios de la red de Sentry, creyó honestamente que había tomado el control total de mi invención. Pensaba que el código era como un libro físico. Pensaba que si tomas el libro del escritorio de otra persona y lo pones en tu propia estantería, ahora te pertenece. No se dio cuenta de que el controlador neuronal Aegis 5 estaba construido sobre una arquitectura completamente diferente. Cuando diseñé el Aegis 5, sabía que estaba trabajando en un entorno corporativo despiadado. Sabía que a los ejecutivos de nivel medio como Garrett les encanta aparecer en el último minuto, robar el crédito a los ingenieros y expulsar a los fundadores técnicos. Por eso diseñé el sistema con un bloqueo de seguridad oculto de 2 niveles. Los microchips físicos montados dentro del hardware del dron no contenían la clave de funcionamiento completa. En su lugar, el código del cargador de arranque requería un handshake digital encriptado y continuo desde un servidor de autenticación externo. No era un virus, una puerta trasera o un software malicioso. Era un microcódigo estándar de gestión de derechos digitales de alto nivel. La misma tecnología exacta que las compañías de software usan todos los días para asegurarse de que la gente no utilice copias sin licencia de sus productos. Cada 72 horas. Los microprocesadores a bordo de los drones envían un ping encriptado a través de la nube. Mi servidor privado recibe ese ping. Verifica las credenciales de la licencia y devuelve una clave de autenticación dinámica. Si los drones reciben esa clave, todo funciona sin problemas. Los motores de vuelo dinámico se ajustan millones de veces por segundo, manejando vientos extremos, giros bruscos y caídas repentinas de altitud con una precisión impecable. Pero si mi servidor no devuelve esa clave de autenticación dinámica en 72 horas, todo el firmware entra en modo seguro de diagnóstico. En modo seguro, la velocidad de procesamiento cae en un 95%. Las matrices de calibración de vuelo se congelan. Los rotores físicos se bloquean como medida de seguridad para evitar que el dron se estrelle contra edificios o personas. El hardware, esencialmente, se convierte en un pisapapeles de metal de 13 kilos.
Cuando Garrett me despidió. Tenía tanta prisa por reclamar el crédito que obligó al equipo de ingenieros junior a saltarse mi revisión final del código administrativo. Quería llevar el IGIS 5 directamente a la producción en cadena para poder mostrar prototipos físicos a los inversores. No tenía ni idea de que, durante los últimos meses, esos prototipos de drones solo volaban durante las pruebas internas porque mi servidor privado en casa les estaba concediendo permiso silenciosamente en segundo plano. Y ahora, Garrett había creado una pesadilla corporativa masiva para sí mismo. Century Core ya había firmado un contrato anticipado con Horizon Dynamics, un enorme comprador aeroespacial global. Horizon Dynamics había pagado un depósito en efectivo de $12 millones para asegurarlos derechos de compra exclusivos de la plataforma IGIS 5. El contrato estipulaba que si Century Core no lograba realizar una demostración de vuelo en vivo y totalmente operativa en la Exposición Global de Defensa, Horizon Dynamics tenía el derecho legal de cancelar el acuerdo de inmediato y exigir la devolución de sus $12 millones. Además de fuertes penalizaciones por incumplimiento de contrato. Garrett estaba sentado en su oficina de la esquina, bebiendo un café expreso caro y celebrando un acuerdo multimillonario que dependía por completo de un servidor en segundo plano que ni siquiera sabía que existía. Ahora que Century Core había rescindido mi contrato y robado mi patente, yo no tenía ninguna obligación legal de mantener mi servidor en funcionamiento para ellos. De hecho, proporcionar licencias de software gratuitas a una empresa que acababa de despedirme por presunto robo de datos sería completamente irracional. Me recosté en la silla de mi escritorio y miré el monitor brillante frente a mí. El temporizador de fondo seguía avanzando de manera constante. Century Core operaba con tiempo prestado. Y su vicepresidente de innovación de productos era demasiado arrogante para siquiera notar que el suelo desaparecía bajo sus pies. A la mañana siguiente conduje hasta el distrito financiero para reunirme con Valerie Chow. Valerie era socia principal en un importante bufete de abogados de propiedad intelectual en el centro. Era aguda, precisa. Y había pasado 25 años destrozando a ladrones corporativos en tribunales federales. Me senté frente a Valerie en su oficina con paredes de cristal, exponiendo la documentación. Le di mi contrato de trabajo original, los archivos con marca de tiempo de mi servidor personal, mis registros de commits originales de GitHub de los últimos 4 años. Y la solicitud de patente de Lausto donde Garrett había borrado mi nombre. Valerie leyó la cláusula 14b de mi contrato 2 veces. Luego una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Samantha, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Garrett Lawson no solo robó tu trabajo. Caminó directamente hacia una trampa legal letal. La cláusula 14b establece explícitamente que la propiedad de la arquitectura base permanece con Thorn Microsystems LLC a menos que sea comprada en su totalidad bajo un acuerdo comercial separado. Al despedirte sin causa y eliminar tu nombre, Century Core anuló por completo sus derechos de licencia. ¿Deberíamos presentar una orden judicial inmediata?, pregunté. Podemos impedir que muestren los drones en la exposición. Valerie negó con la cabeza firmemente. No, dijo Valerie. Si presentamos una orden de emergencia hoy, el departamento legal corporativo de Century entrará en pánico. Congelarán todo. Contratarán a 50 consultores de software carísimos e intentarán parchear el código o reescribir la arquitectura base antes de la demostración. Podrían sufrir algunos retrasos, pero encontrarán una manera de sobrevivir. Ahora mismo. Garrett cree que ha ganado. Vamos a dejar que siga creyéndolo. La estrategia de Valerie era brillante. Íbamos a dejar que Garrett cavara su propio agujero tan profundo que ni siquiera toda la junta directiva de Century pudiera sacarlo. Durante los siguientes 3 días, organicé cuidadosamente nuestro paquete de pruebas. Compilé copias de seguridad digitales verificadas forensemente de cada pieza de código que había escrito para el proyecto. Saqué los registros del servidor que mostraban que Garrett había iniciado sesión en el repositorio de la empresa a las 11:00
00 de un domingo por la noche para editar manualmente el campo de metadatos del inventor en la solicitud de patente. Tenía pruebas de un fraude directo y deliberado. Mientras tanto, dentro de Sentry Core, las grietas técnicas ya comenzaban a mostrarse. Mis antiguos ingenieros junior estaban sobrepasados. Sin mi presencia para manejar las calibraciones de firmware de bajo nivel. Los prototipos de drones comenzaban a comportarse mal en pruebas menores de laboratorio. La estabilización de vuelo se retrasaba y los registros del sistema arrojaban extrañas advertencias de autenticación que ninguno del personal junior sabía cómo interpretar. En lugar de investigar la causa raíz, Garrett hizo lo que los malos gerentes siempre hacen. Entró en pánico y culpó a su personal. Se paró en medio del laboratorio de ingeniería gritando a programadores de 24 años. Diciéndoles que eran inútiles y amenazando con despedir a cualquiera que arruinara su gran momento profesional. Luego, el jueves por la tarde, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada personal. Era de Garrett. El tono del correo era condescendiente, pero debajo de las palabras pulidas. Podía oler el sutil aroma de la desesperación ejecutiva. Garrett escribió que debido a transiciones administrativas menores, Sentry Core estaba dispuesto a ofrecerme un acuerdo de contratista independiente temporal por 2 semanas. Me ofrecía pagarme menos de 1/3 de mi tarifa por hora anterior para que fuera del horario laboral a limpiar errores administrativos menores en el sistema. Realmente creía que yo estaba en casa, rota, desesperada por dinero. Y dispuesta a saltar por cualquier migaja que me arrojara desde su mesa. Leí el correo electrónico 2 veces. No me enfadé. No escribí una respuesta larga y emocional detallando lo horriblemente que me había tratado. Escribí una respuesta fría y simple de 2 frases. Garrett, declino tu oferta de servicios de contratación temporal. Por favor. Dirige todas las comunicaciones futuras sobre la plataforma Aegis 5 a mi representación legal. Valerie Chow. Pulsé enviar. Luego abrí la ventana de comandos de mi servidor personal. Fui al programa de licencias dinámicas y configuré la auditoría automatizada del sistema para que se ejecutara precisamente a las 10:00 del martes por la mañana. La hora exacta en que Garrett tenía programado subir al escenario principal de la exposición global de defensa. 2 días antes de la exposición global de defensa. El ego de Garrett Lawson alcanzó una masa crítica absoluta. Estaba sentada en mi sala de estar cuando mi teléfono vibró con una alerta de una importante cadena de noticias de tecnología. Garrett estaba dando una entrevista televisada en vivo desde la sede corporativa de Sentry Core. Llevaba un traje azul marino a medida. De pie con confianza frente a un telón de fondo gigante con el logo de Sentry Core y un esquema brillante del controlador neuronal Aegis 5. El reportero le tendió un micrófono y le preguntó cómo un ejecutivo no técnico había logrado liderar un avance tecnológico tan masivo en menos de 4 años. Garrett sonrió suavemente a la cámara, una sonrisa ensayada. La innovación no ocurre sentándose en una habitación oscura mirando líneas de código. Dijo Garrett, su voz goteando arrogancia. La innovación requiere visión. Requiere liderazgo. Durante demasiado tiempo. Esta empresa estuvo estancada por trabajadores anclados en el pasado. Gente que se sentía cómoda moviéndose lentamente. Poniendo excusas y frenando el progreso. Tuve que intervenir, limpiar el lastre personalmente. Empujar esta plataforma hasta la línea de meta. El Aegis 5 es mi visión personal hecha realidad. No solo robó mi patente. Salió en la televisión nacional para burlarse de mí y de todos los demás ingenieros trabajadores de la empresa. Me recosté en mi sofá y bebí un sorbo lento de agua. Ya no sentía ira. Sentía la concentración fría y tranquila que llega justo antes de que golpee la tormenta. Lo que Garrett no sabía era que mientras él estaba ocupado dando entrevistas televisadas, su departamento de ingeniería descendía silenciosamente al caos total. A través de mensajes de texto encriptados de antiguos colegas de confianza que todavía estaban dentro del edificio.
Supe lo que realmente estaba sucediendo en la planta de producción. Los 4 drones prototipo construidos para la demostración en vivo arrojaban constantes errores de asignación de memoria. La latencia del sistema se disparaba y los microcontroladores activaban repetidamente advertencias de seguridad de emergencia. Los desarrolladores junior llevaron los informes de diagnóstico directamente a la oficina ejecutiva de Garrett. Le advirtieron que algo estaba profundamente mal con la arquitectura del cargador de arranque y le rogaron que retrasara la demostración en vivo para poder realizar una revisión forense completa del código. Garrett perdió la cabeza. No quería oír hablar de problemas técnicos. Golpeó su escritorio con el puño. Acusó a los jóvenes ingenieros de incompetencia y gritó que si alguien arruinaba el momento que definiría su carrera, él personalmente los vetaría de la industria de defensa para siempre. Entonces Garrett tomó la decisión técnica más catastrófica de toda su vida. En un intento desesperado por borrar los mensajes de error del panel de control antes de la presentación, Garrett ordenó al personal junior que forzara un flash de los microchips del firmware. Quería que sobreescribieran los registros de memoria de fábrica y borraran por completo los registros del sistema. Garrett pensó que estaba eliminando un fallo de software temporal. No tenía ni idea de que forzar el flasheo de los chips de memoria sin una clave administrativa era el disparador exacto necesario para activar el pestillo de seguridad interno antimanipulación del Aegis 5. Al forzar al hardware a sobreescribir su propia memoria, Garrett bloqueó accidentalmente y de forma permanente a su propio equipo de ingeniería interno. Los drones ahora estaban completamente congelados a nivel de hardware. Y la única máquina en el planeta Tierra que podía enviar la secuencia de desbloqueo era mi servidor privado. Garrett estaba a punto de subir a un escenario nacional, llevando 4 drones de grado militar que estaban completamente muertos por dentro, mientras se jactaba públicamente de ser un genio tecnológico. Pasé el resto de la tarde sentada en mi escritorio con Valerie Chow. Finalizamos nuestros documentos de la demanda federal. Aseguramos copias de seguridad digitales verificadas de cada commit de código y preparamos notificaciones legales formales para ser entregadas directamente al director ejecutivo y a la junta directiva de Century Core. La trampa estaba completamente construida, cargada y esperando la mañana. El martes por la mañana llegó bajo un cielo brillante y sin nubes. La Exposición Global de Defensa se celebraba en el gran centro de convenciones del centro. El auditorio principal estaba abarrotado con más de 500 personas. Altos funcionarios de defensa, compradores internacionales, inversores corporativos y toda la junta directiva de Centricore estaban sentados en las primeras filas. Yo estaba sentada en una pequeña mesa al aire libre en una tranquila cafetería justo enfrente del centro de convenciones. Mi portátil estaba abierto frente a mí, conectado a la red de mi servidor privado a través de un enlace móvil encriptado y seguro. Dentro del auditorio, Garrett Lawson estaba entre bastidores poniéndose el micrófono. Parecía un hombre a punto de heredar el mundo. Montados en 4 pesados soportes de demostración en el centro del escenario principal estaban los 4 elegantes prototipos de drones Aegis 5 negros. Exactamente a las 9:30 de la mañana. Precisamente 2 horas antes de que Garrett tuviera programado salir e iniciar la prueba de vuelo en vivo. Mi servidor externo en la nube alcanzó su intervalo de auditoría de licencias dinámicas programado. En la pantalla de mi portátil, apareció una sola línea de texto. Ejecutando auditoría de licencias del sistema. Cliente objetivo. Centricore Technologies. No se encontró clave de licencia válida. Estado del contrato de mantenimiento. Terminado. Ejecutando bloqueo de seguridad automatizado. Al otro lado de la calle, dentro del centro de convenciones. Mi servidor terminó el handshake de seguridad dinámico. Al instante. Los chips del cargador de arranque dentro de los 4 prototipos de drones en el escenario principal se bloquearon. Los microprocesadores a bordo cayeron directamente en modo seguro de diagnóstico. Detrás de las cortinas de terciopelo entre bastidores.
Los monitores de control principales se volvieron de repente de un rojo sangre mientras miles de líneas de texto de error crítico inundaban las pantallas. El desarrollador junior principal en el lugar miró los monitores con absoluto horror. Cogió su tableta, la conectó directamente al dron maestro e intentó forzar un reinicio del sistema. No pasó nada. El estado del sistema decía, bloqueo de hardware. Imposible verificar la licencia base. El pánico estalló entre bastidores. Los técnicos corrían de un lado a otro cambiando frenéticamente cables de datos, reemplazando baterías de respaldo e intentando eludir la encriptación del cargador de arranque. Pero mi microcódigo base estaba construido con una encriptación dinámica de 256 bits. Sin el servidor administrativo maestro dando permiso activo. Ninguna cantidad de ajustes técnicos podría despertar esos microchips. Garrett irrumpió en la sala de control técnico detrás del escenario con una taza de café recién hecho. Cuando vio las pantallas de advertencia rojas y los rostros pálidos de su equipo de ingeniería, su cara se puso completamente blanca. ¿Qué es esto?, ladró Garrett, su voz quebrándose con un pánico repentino. Arregladlo. Encendedlos de nuevo ahora mismo. Salimos en vivo en menos de 90 minutos. No podemos arreglarlo, Garrett, gritó el ingeniero junior principal, con las manos temblando sobre su teclado. La arquitectura de validación principal no está en nuestra red local. Está llamando a un servidor de autenticación externo y el servidor está rechazando nuestro acceso. ¿Qué servidor externo?, gritó Garrett, agarrando al ingeniero por el cuello. Somos dueños de este código. Yo firmé la patente. El ingeniero junior miró a Garrett con una mezcla de lástima y terror. Usted firmó un papel, Garrett, dijo el ingeniero en voz baja. Pero la clave de validación del firmware base pertenece a la LLC personal de Samantha Thorne. Cuando la despidió y borró sus credenciales, el servidor nos marcó como un usuario corporativo no autorizado. El sistema nos ha bloqueado. Por primera vez en 4 años. La máscara arrogante en el rostro de Garrett Lawson se hizo añicos por completo. Se quedó paralizado en medio de la sala de control, rodeado de luces de advertencia rojas y el bajo zumbido de los ventiladores de refrigeración. Finalmente comprendiendo la horrible verdad, no había robado una tecnología revolucionaria. Había robado una carcasa de metal vacía que era completamente inútil sin la mujer a la que había intentado destruir. Sacó su teléfono móvil del bolsillo de su traje con manos temblorosas y abrió sus contactos. Mi teléfono comenzó a sonar sobre la mesa frente a mí. Me senté en la mesa de la cafetería frente al centro de convenciones y observé cómo la pantalla de mi teléfono se iluminaba. El identificador de llamadas decía, Garrett Lawson. Dejé que sonara 3 veces antes de deslizar tranquilamente mi pulgar por el cristal para responder. Samantha. La voz de Garrett gritó a través del altavoz, completamente despojada de su habitual pulcritud corporativa. Respiraba con dificultad, su fondo lleno del eco caótico del pánico entre bastidores. ¿Qué le hiciste al firmware? Desbloquea los servidores ahora mismo. Estamos a 20 minutos de la presentación principal. Si no envías las claves de acceso administrativo en este segundo, haré que la seguridad corporativa y las fuerzas del orden federales te arresten por sabotaje corporativo. Escuché en silencio su diatriba frenética. No levanté la voz. No igualé su energía de pánico. Tomé un sorbo lento de mi café y solté un suspiro tranquilo. Garrett, dije, mi voz firme y cristalina. El sabotaje requiere acceso no autorizado a una red. No he tocado los servidores de Sentry Core. Mi servidor privado simplemente realizó una auditoría de licencia automatizada de rutina. Y no encontró ningún contrato de mantenimiento activo, ninguna suscripción pagada. Y una solicitud de patente fraudulenta que viola la cláusula 14b de mi contrato de trabajo. Mi servidor dejó de proporcionar servicios comerciales no compensados a tu empresa. Me despediste por presunto robo de datos. Garrett.
¿Por qué un contratista independiente seguiría suministrando software gratuito a una empresa que la despidió? Estás loca, gruñó Garrett, su voz quebrándose en un pánico agudo. Estás destruyendo mi carrera. ¿Tienes idea de cuánto dinero está en juego aquí? Horizon Dynamics. Está sentado en el auditorio ahora mismo. El director ejecutivo está aquí. La junta directiva está aquí. Entonces probablemente debería salir y explicarles por qué pusiste un sistema operativo robado y sin licencia en 4 drones militares. Respondí en voz baja. Que tengas una gran presentación, Garrett. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono plano sobre la mesa y cerré la pantalla de mi portátil. Mi parte de la operación técnica estaba completa. Ahora era el momento de que la trampa legal se activara. 10 minutos más tarde, dentro del auditorio principal del centro de convenciones, Garrett Lawson se vio obligado a salir al escenario iluminado. Parecía pálido, sudoroso y aterrorizado. Su traje a medida de repente parecía quedarle mal bajo las duras luces del escenario. Detrás de él se encontraban los 4 elegantes prototipos de drone Sigis-5, bloqueados en sus soportes de demostración de acero, con las luces de estado del sistema completamente apagadas. Garrett se acercó al podio. Se aclaró la garganta en el micrófono e intentó invocar su sonrisa ejecutiva ensayada. Sentado directamente en la primera fila estaba el director ejecutivo de Century Core, el presidente de la junta directiva y el jefe de adquisiciones de Horizon Dynamics, sosteniendo un bolígrafo sobre un contrato de $12 millones. Damas y caballeros, comenzó Garrett, su voz temblando ligeramente antes de forzar un tono de confianza. Bienvenidos al futuro del vuelo autónomo. Hoy, Centricore Technologies presenta el controlador neuronal Igis-5. Antes de comenzar nuestra demostración de vuelo en vivo, estamos experimentando una pequeña fluctuación de energía rutinaria en la red eléctrica del recinto. Nuestro equipo de ingeniería simplemente está realizando una rápida recalibración de 2 minutos. No llegó a terminar su frase. En la parte trasera del auditorio, las pesadas puertas dobles del balcón VIP ejecutivo se abrieron. Mi abogada, Valerie Chow, entró con calma, vestida con un elegante traje gris oscuro. Detrás de ella caminaban 2 oficiales de justicia uniformados que llevaban documentos judiciales. Oficiales. Valerie no montó una escena ni levantó la voz. Caminó directamente a la primera fila de la sección VIP, donde estaban sentados el director ejecutivo de Centricore y el presidente de la junta. Se detuvo justo al lado del director ejecutivo. Sacó una carpeta legal oficial de su maletín de cuero y se la entregó directamente en sus manos. Señor Henderson, dijo Valerie con una voz clara y audible que se escuchó en las filas circundantes. Soy Valerie Chow, en representación de Samantha Thorne y Thorne Microsystems LLC. Se le está notificando formalmente una orden judicial federal de emergencia por robo de propiedad intelectual, fraude de patentes e incumplimiento de contrato. El rostro del director ejecutivo se quedó completamente en blanco. ¿De qué demonios está hablando? ¿Quién es Samantha Thorne? Samantha Thorne es la única creadora y propietaria legal del firmware base actualmente instalado en esos drones, respondió Valerie con frialdad, señalando hacia el escenario. Adjuntos a esa orden judicial se encuentran registros de auditoría digitales certificados que demuestran que su vicepresidente de innovación de productos, Garrett Lawson, borró manualmente el nombre de la señora Thorne de la solicitud de patente del Austo y la despidió para robar su bonificación por rendimiento. Actualmente están operando software sin licencia sobre propiedad intelectual robada. El director ejecutivo miró los documentos, examinando los registros de Chemex verificados forensemente, la cláusula del contrato de trabajo y la orden judicial de emergencia. Lentamente su rostro pasó de la confusión a una furia oscura y atronadora. Levantó la vista del papel y miró fijamente a Garrett, que estaba de pie, indefenso, en el podio. En ese preciso momento,
Los temporizadores de seguridad internos de los soportes de los drones alcanzaron el número máximo de fallos. Unas sirenas de emergencia agudas, fuertes y penetrantes comenzaron a sonar desde los altavoces del escenario principal. Las grandes pantallas de presentación detrás de Garrett de repente parpadearon en rojo brillante, mostrando una alerta de sistema gigante e ineludible frente a 500 ejecutivos de la industria. Fallo crítico de hardware. Firmware base sin licencia detectado. Sistema terminado por Thor Microsystems LLC. El jefe de adquisiciones de Horizon Dynamics se levantó, cerró su carpeta de cuero. Guardó su bolígrafo en el bolsillo y miró al director ejecutivo. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió del auditorio, llevándose consigo su contrato de $12 millones. Garrett se quedó congelado en el escenario bajo los focos cegadores, agarrando los bordes del podio, rodeado de sirenas ensordecedoras y pantallas de error rojas parpadeantes. Mientras el director ejecutivo se levantaba y se dirigía hacia las puertas de bastidores con sangre en los ojos. El colapso de la presentación de SentryCore en la Exposición Global de Defensa fue instantáneo, catastrófico y completamente irreversible para Garrett Lawson. El director ejecutivo canceló inmediatamente el resto de la demostración. Ordenó desalojar el recinto y convocó una sesión ejecutiva de emergencia de la junta directiva en una sala de conferencias privada al final del pasillo. En 48 horas. El equipo legal corporativo de SentryCore lanzó una auditoría forense interna completa en el Departamento de Innovación de Productos. No tuvieron que buscar mucho. Las pruebas que Valerie y yo proporcionamos eran irrefutables e imposibles de refutar. Los registros de marca de tiempo digitales demostraron que Garrett había iniciado sesión personalmente en los repositorios del sistema a altas horas de la noche para borrar mi nombre de la solicitud de patente. Los registros de ingeniería confirmaron que había ignorado repetidas advertencias técnicas del personal junior y forzado un flasheo de firmware que destruyó los registros de memoria del hardware. Garrett fue despedido por causa justificada antes de que terminara la semana, debido a que su despido fue por mala conducta grave y fraude ejecutivo. SentryCore le despojó de todas y cada una de las opciones sobre acciones. Canceló su indemnización y revocó su seguro de salud ejecutivo para proteger la reputación restante de la compañía con los reguladores de defensa. La junta de SentryCore fue un paso más allá. Presentaron una demanda civil formal por fraude contra Garrett para recuperar las pérdidas del acuerdo fallido con Horizon Dynamics. Garrett no solo perdió su trabajo, perdió su reputación, los ahorros de su vida, sus credenciales en la industria y toda su carrera. Con Horizon Dynamics amenazando con cancelar permanentemente su asociación y exigir la devolución de su depósito de $12 millones. Al director ejecutivo de Century solo le quedaba una opción. El viernes por la mañana, sonó mi teléfono. Era el propio director ejecutivo llamando desde su línea personal. Su tono era humilde, respetuoso y desesperado. Me preguntó si estaría dispuesta a ir a la sede corporativa para una reunión privada con la junta. 3 días después, volví a cruzar las puertas de cristal de SentryCore Technologies. Los 2 guardias de seguridad que me habían escoltado fuera 2 semanas antes se pusieron firmes y me abrieron las puertas. Entré en la sala de juntas ejecutiva y tomé asiento a la cabeza de la larga mesa de cristal. La misma sala donde Garrett había intentado borrar el trabajo de mi vida. Sentados alrededor de la mesa estaban el director ejecutivo, el presidente de la junta y el principal asesor legal de la compañía. No vine a negociar como una ex empleada desesperada. Vine como la dueña absoluta de la tecnología que mantenía viva su empresa. Me negué rotundamente a vender el código base del Aegis 5 a SentryCore. En su lugar, Valerie y yo presentamos un acuerdo de licencia no negociable. A SentryCore se le concedió una licencia exclusiva para ejecutar el firmware del Aegis 5 a cambio de una regalía del 8% de los ingresos brutos por cada unidad de dron vendida en todo el mundo. Además, la solicitud de patente del Austo fue enmendada oficialmente, incluyéndome como la única y principal inventora de la tecnología.
La Junta aceptó todos y cada uno de los términos sin un momento de duda. Luego el director ejecutivo me ofreció un puesto permanente. La directora de recursos humanos que había ayudado a Garrett a fabricar los papeles de mi despido fue despedida en el acto. En su lugar, la Junta creó un nuevo puesto ejecutivo para mí, directora de tecnología, con un paquete masivo de acciones, un asiento en la Junta Ejecutiva y autoridad total sobre el Departamento de Ingeniería. Acepté el puesto de directora de tecnología bajo mis propios y estrictos términos. Mi primer acto como directora de tecnología fue establecer un comité de gobernanza de ingeniería independiente para garantizar que ningún ejecutivo no técnico pudiera volver a anular las revisiones de código o robar la propiedad intelectual de los desarrolladores trabajadores. 2 semanas después estaba de pie en mi nueva oficina de la esquina en el último piso del edificio, mirando el horizonte de la ciudad. A través de mi ventana de cristal podía ver la calle de abajo por la que había salido hace 14 días cargando una caja de cartón. La gente como Garrett Lawson cree que el poder en el mundo corporativo proviene de voces fuertes, trajes caros y títulos en una tarjeta de visita. Creen que sentarse a la cabeza de una mesa te hace invencible. No entienden que el verdadero poder no pertenece a la persona más ruidosa de la sala. Pertenece a la persona que construyó los cimientos, que tiene las llaves y que sabe exactamente cuándo marcharse.